En este estudio vamos examinando algunos argumentos de los que enseñan que debemos guardar el sábado en lugar de guardar el primer día de la semana. El primer argumento es, según ellos, Cristo guardó el sábado y ellos citan Mateo 5, 17 al 19. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Ellos ponen mucho énfasis sobre eso. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y no les gusta enfatizar la palabra cumplir, porque eso bien explica lo que Jesús está diciendo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Y ahí paran. Dicen que pues hasta que pasen el cielo y la tierra hay que guardar el sábado. Pero espérese, lea. Dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pero luego en Lucas 24, después de la muerte y resurrección de Cristo, él podía decir enfáticamente que ya todo lo que habían dicho de él en Moisés, profetas, salmos, se ha cumplido. En la cruz, él dijo, consumado es. Muy importante enfatizar la palabra cumplir, porque Jesús insiste en que fue todo cumplido. Ahora, es cierto que Cristo guardó la ley durante su vida, claro que sí. Estaba de vigencia la ley. Él vivió bajo la ley de Moisés. Al sanar a los leprosos, les envió al sacerdote levítico, conforme a la ley de Moisés. Él asistía a la sinagoga cada sábado, fielmente, pero Cristo cumplió la ley, cumplió los profetas y nos dio la perfecta ley de libertad. Recuerden Lucas 24, 44 que acabo de citar. Ahora Hebreos 10, 8 a 10 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Él está hablando de la ley de Moisés y las prácticas del culto bajo esa ley. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y luego Cristo nos dio, Santiago 1:25, nos dio la perfecta ley de libertad. Bueno, dicen los sabatistas, los apóstoles guardaron el sábado. Ahora, durante el ministerio de los apóstoles, del cual leemos en Hechos de los Apóstoles, ya la iglesia ya fue establecida, Cristo ya murió en la cruz,
y él clavó la ley de Moisés en la cruz. Y ahora empieza el día de Pentecostés en Hechos 2, la perfecta ley de Jesucristo, el nuevo pacto, del cual los profetas hablaron claramente. Y Cristo dice en Lucas 24, 44 que ya se cumplió todo eso. Entonces, los apóstoles, durante su ministerio, querían ganar a los judíos, querían convencerles que el Cristo, el Mesías, había venido y era Jesús de Nazaret. Y entonces, pero en Hechos capítulo 20, versos 6 y 7, que Pablo y otros llegaron a Troas, donde se quedaron 7 días, pero no dice que guardaron el sábado. Más bien, dice Hechos 20, verso 7, que el primer día de la semana se reunieron para partir el pan, que significa participar de la cena del Señor. Así se llama. Otra vez en 1 Corintios 10, 16. Participar de la cena del Señor se llama partir el pan. Y lo hicieron, obviamente, el lenguaje indica que esa era el patrón, era el ejemplo, el primer día de la semana. Ahora, ellos, sabatistas, ellos insisten que Mateo 5, 18 dice que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Y dicen entonces, pues, no ha pasado, desde luego, no ha pasado el cielo y la tierra. Por eso, entonces, no ha pasado la ley. Pero ellos no quieren leer todo el versículo. Como ya mencioné, Jesús dice hasta que todo se haya cumplido. Jesús no le iba a abrogar y no iba a pasar hasta que todo se hubiera cumplido. Y así fue. Así fue. Duró. La ley de Moisés duró durante todo el ministerio de Jesucristo. Y Cristo mismo la guardó. Él enseñó a los discípulos a guardar la ley de Moisés, guardar el sábado. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso sí. Ellos cometen el mismo error que los católicos. Ellos no leen la última parte del versículo que citan. Citan una parte de un versículo y no la terminan para ver el significado completo. Lo mismo como los católicos citan Mateo 1:25. Dicen que José no la conoció. Él no conoció a María. Pero no quieren leer el resto del versículo. Porque el texto dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, o sea, Jesús. Jesús nació de una virgen, eso sí. Y José no era su padre biológico. Hasta que Lucas 16, 17, más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. O sea, que evite que la ley sea cumplida. Y nada lo hizo. La ley fue cumplida. Cristo la cumplió perfectamente y luego la quitó.
habría servido su propósito, como la ropa elegante de la novia. Ya después de la boda, ¿sigue llevando esa ropa elegante? No, pues ya fue, eso fue para la boda. Es una ilustración muy sencilla de lo que estamos diciendo. Ahora, pasamos al libro de Deuteronomio, capítulo 10. Y ellos, los sabbatistas, dicen que la ley moral, la ley de Dios, no fue quitada. Que nada más la ley ceremonial fue quitada. Y dicen que la ley de Dios incluía el guardar el sábado. Y que la ley de Moisés era la ley ceremonial y que esa ley fue quitada. Bueno, 2 tablas, los 10 mandamientos, fueron puestas dentro del arca, capítulo 10, verso 5. Y los detalles y ampliaciones de la ley fueron escritos en un libro y puestos al lado del arca, como vemos en capítulo 31, 24 a 26. Los 2 eran de Dios. Las 2 tablas, todos los 10 mandamientos, obviamente eran de Dios. Eso no se puede negar. Y eran una ley, no eran 2 leyes, una ley. Nehemías 8:1 habla de la ley de Moisés. Y Nehemías, el mismo Nehemías 8:8 habla de la ley de Dios. Y otra vez 8:14, ley que Jehová había mandado por mano de Moisés. 8:18, libro de la ley de Dios. Los que hacen distinción entre ley de Moisés y ley de Dios tuercen las escrituras. Y dice Pablo que ellos caen bajo perdición. Los que tuercen las escrituras. La Biblia afirma que el pacto, los 10 mandamientos, era el pacto, y la ley fueron dados por Dios. Hay muchos textos que afirman eso. Deuteronomio 4:23, Éxodo 31:18, Lucas 2:23, 24. Y también afirma que el pacto, los 10 mandamientos y la ley fueron dados por Moisés. La misma, los 10 mandamientos es el pacto singular, una ley. La ley de Dios, ley de Moisés, la misma cosa. Y no había división entre moral y ceremonial. Esdras, dice Esdras 7:6, Esdras era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Ley de Moisés que Dios había dado. El lenguaje es claro, el lenguaje es sencillo, entendible. Y los hombres se atreven a rechazar este lenguaje. Ahora, lo que la Biblia enseña, pues, lo que la Biblia enseña sobre el sábado era parte de la ley de Moisés o la ley de Dios, el Antiguo Testamento o pacto. El Antiguo Testamento. Y testamento significa pacto. ¿Ok? Éxodo 20, versículo 8. Y nunca era parte de la ley de Cristo. El Nuevo Testamento, no. Nunca era parte. Tanta gente confunde, no distinguen entre el Antiguo y el Nuevo. No distinguen entre la ley de Moisés y la ley de Cristo. Pero la Biblia habla claramente sobre esto. Un niño de primaria puede entender eso. Es cuestión de que algunos tienen ciertas teorías, ciertos prejuicios
y están resueltos a probarlos, aún torciendo las escrituras. Y qué lástima que tengan una actitud así tan fea acerca de la Biblia. Ahora, la ley de Moisés, la ley de Dios, dice que fue instituida en el monte Sinaí. La Biblia no enseña que el sábado era guardado desde la creación. Es cierto que Dios, el séptimo día, habla del reposo de Dios, el séptimo día, es cierto. Pero no dice que era mandamiento para los patriarcas. No. Nehemías 9, 13 y 14, sobre el monte de Sinaí descendiste, hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo. Nehemías, texto muy importante, Nehemías capítulo 9, versos 13 y 14, que Moisés en el monte que Dios le ordenaste, dice, el reposo santo para ti, y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Y fue dado solamente, exclusivamente, al pueblo de Israel. Deuteronomio 5:2, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Y nunca fue dado a los gentiles, o sea, las naciones, aparte de Israel, y mucho menos a la iglesia. Ahora, fue dado para conmemorar algo. El sábado, mandamiento exclusivamente para el pueblo de Israel, para conmemorar algo. Como Jesucristo nos ha dado la cena del Señor para conmemorar su muerte, proclamar su muerte. Asimismo, este pueblo de Israel, ellos guardaron el sábado, como este texto aquí, vamos leyendo en capítulo 5, versículo 15, era para recordar que Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto. Era para recordar, conmemorar eso. Y los sabatistas, los que ahora dicen que están guardando el sábado, ellos eran liberados, sacados de esclavitud en Egipto. La Biblia dice claramente en Deuteronomio capítulo 5 que eso fue el propósito. Éxodo 31, 13 dice, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros y vuestras generaciones. Era señal entre Dios e Israel. Lenguaje sencillo. Y como dice aquí, había de ser guardado a través de sus generaciones como pacto perpetuo. Era pacto entre Dios. Vamos otra vez en Deuteronomio 4:13. Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Pero este pacto sería quitado y el nuevo pacto establecido.
Ah, Jeremías 31 habla de esto y es citado en Hebreos 8, versos 8 y 9, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. El pueblo de Israel, había división en la nación y el norte, el reino del norte era llamado Israel y el del sur llamado Judá. Pero todos estos, el pueblo de Dios, los descendientes de Abraham, según el plan de Dios, habían de ser herederos de las bendiciones que Cristo trae al mundo. Eso era el deseo, era el plan de Dios. Por eso, esas profecías que hablan de Cristo y de su reino y de su nuevo pacto y todo esto, los profetas dicen que esto es para vosotros. Claro que sí, pero también dicen que va a ser para todas las naciones. Todas las naciones. Bueno, dice que no como el nuevo pacto, no será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Cuando Él los tomó de la mano para sacarlos de la esclavitud en Egipto, entonces Moisés subió al monte Sinaí. Ahí Dios entregó la ley de Moisés, la ley de Dios, haciendo pacto con su pueblo. Los 10 mandamientos, la ley de Moisés. Y entonces, pacto nuevo, ellos no habían permanecido en el pacto viejo y me desentendí de ellos, dice el Señor. Muy importante, hermanos, recordar que el pacto que fue quitado se identifica claramente con los 10 mandamientos. Y luego el pueblo grita, pues entonces podemos matar y robar y mentir. No. Obviamente cualquier niño sabe que esos pecados se prohíben en la ley de Cristo. Pero la ley de Cristo no enseña el cuarto mandamiento de guardar el sábado. No está. Así es que como juego, como decir 10 mandamientos, no son parte de la ley de Cristo. No. Aunque la ley de Cristo sí enseña sobre 9 de sus mandamientos. Pero en cuanto al cuarto mandamiento, el guardar el sábado, eso era exclusivamente para el pueblo de Israel para conmemorar su salvación de Egipto, como participamos de la cena del Señor para celebrar nuestra salvación en Cristo. Segunda a los Corintios 3, Pablo dice el ministerio de muerte. Ese ministerio de Moisés es llamado ministerio de muerte, porque condenaba, pero no tenía Salvador. Los fieles bajo la ley de Moisés y los fieles de las naciones durante la época de lo que se llamaba la dispensación patriarcal, todos los que han sido fieles a Dios antes de la cruz, ellos son salvos por la cruz. La cruz de Cristo
salva a todos los de cualquier época que hayan sido fieles a Dios, cumpliendo con sus mandamientos y andando en sus estatutos. Ahora, volviendo a 2 Corintios 3, el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, los 10 mandamientos, obviamente, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Esa gloria había de perecer. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Lenguaje tan claro. ¿A qué se refiere? A los mandamientos grabados en piedras. ¿Y el cuarto mandamiento era el sábado? Y todo sería abolido. Es lo que la Biblia dice. Y los sabatistas, dice los sabatistas, oh, no, el sábado es para siempre. Ellos no quieren Biblia. Ellos nada más quieren propagar su propia religión basada en mandamientos de hombres. Este pacto que fue grabado en piedras se desvaneció, fue abolido, es lo que dice el apóstol Pablo. Colosenses 2, esa ley fue clavada en la cruz. Dice Pablo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Él está hablando de la ley de Moisés, clavando la ley de Moisés en la cruz, porque ya quedó cumplida y fue quitada. Cuando termina Pablo esta frase, dice en verso 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y dicen los sabatistas que eso no es el sábado semanal, esos son los sábados anuales o mensuales, pero no es el sábado semanal. ¿Cómo puede alguien ser tan abusivo de las Escrituras? Pablo está hablando de los días de reposo, todos, claro que sí. Es más, días de reposo se traduce, esta misma palabra, se traduce a veces día de reposo. No hay distinción. No hay distinción. Pablo está hablando de todos los sábados, semanales o mensuales o anuales o los que hubiera sido. Ahora, rápidamente, para terminar, Gálatas 3, 24, 25, la ley fue ayo, guardián, ayo, tutor, guardián, para llevar a los judíos a Cristo. Y es lo que hicieron. Y luego, Hebreos 7, 12, sumamente importante, habiendo cambio de sacerdocio, necesario que hubiera cambio de ley. ¿Cuántas iglesias de aquellos sabatistas tienen sacerdocio levítico? No, eso no lo quiere. Imposible tener la ley de Moisés sin el sacerdocio levítico. La ley de Moisés era administrada por el sacerdocio levítico. Y por eso aquí dice que habiendo cambio de sacerdocio, necesario que hubiera cambio de ley. Y Gálatas 5 dice Pablo que los cristianos, los hermanos,
que estaban volviendo a la ley de Moisés y imponiendo la circuncisión y todo, dice que os desligaste de Cristo. En serio, muy serio. Nadie guarda el sábado ahora. Había pena de muerte aún aquel hombre que recogió leña el sábado, matarlo. Ni cocinar, mucha restricción. Nadie guarda el sábado ahora. Ellos otra vez, ellos nada más escogen ciertos detalles, esto sí, aquel no. Nadie lo hace. Y todos sabemos que Cristo resucitó el primer día, la iglesia fue establecida el primer día, los discípulos se reunían el primer día para partir el pan y para hacer la ofrenda. Obviamente es el día establecido para el culto, la adoración a Dios, el primer día de la semana. No dejen de estudiar estos textos para, si es posible, enseñar a algún pariente o algún amigo, compañero, enseñarles la verdad, porque se han engañado con esas ideas de los sabatistas. Bueno, muchas gracias por su atención y Dios le bendiga.